Vamos a continuar. No sé hasta dónde hemos avanzado sobre las enfermedades musculares. No hemos visto que son varios tipos, ¿no? Que se presentan de forma aguda, subaguda, crónica, que dan básicamente debilidad muscular o inflamación al músculo por una injuria directamente al músculo por el sistema inmune. Existen diferentes clasificaciones entre las miopatías inflamatorias, las autoinmunes o idiopáticas y las de tipo infeccioso, que no es la que vamos a tratar en este momento. Y las miopatías inflamatorias idiopáticas, que son las que incluyen otros trastornos, ¿no? Como la dermatomiositis, superposición, la miositis por cuerpos de inclusión, miopatía necrotizante por inmunomediada y la polimiositis. Y hay otros subtipos de miopatías inflamatorias que son las miositis eosinofílicas y las miositis granulomatosas, que son ese tipo de miopatías inflamatorias que no tienen una miositis, o sea, una clasificación como una miositis inespecífica. Hay varios trabajos en relación a las enfermedades musculares con sus diferentes presentaciones, diferentes anticuerpos que vamos a encontrar, pero básicamente las miopatías inflamatorias que vamos a tratar esta noche son las dermatomiositis como primera opción, la polimiositis, la miopatía por cuerpos de inclusión, la necrotizante autoinmune y la overlap, ¿no? Que son enfermedades, varias enfermedades musculares, reumáticas, perdón, que tienen como una mezcla, ¿no? De enfermedades reumáticas y no están encasilladas en un tipo y se conoce como overlap. Las clasificaciones datan de muchos años. En el año 1975, Bohan y Peter realizó la clasificación mediante criterios. Y lo que manejaba o informaba era de que había primeramente una debilidad muscular. La debilidad muscular que se presenta es de tipo proximal, ya en la cintura pélvica, la cintura escapular. Es simétrica en ambos miembros, ¿no? En ambos, ubicada en las dos zonas. La evidencia de una biopsia muscular es importante, donde vamos a encontrar necrosis, ¿no? Hay necrosis, fagocitosis, una regeneración, atrofia perifascicular e infiltrado inflamatorio. Esto es las características que tiene una biopsia muscular. Y si vamos a ir a los exámenes de laboratorio, tenemos que pedir lo que son las enzimas. Estas enzimas musculares tienen una elevación con valores bastante altos al inicio de la enfermedad, que nos van a decir, pues, si está con un cuadro de actividad cuando los valores son altos, ¿no? Esta enzima es la creatinfosfoquinasa o que se llama el CPK. También tenemos la enzima muscular cardíaca, que es el CPK-MB. No nos referimos a ese, sino al CPK total. Entonces hay que tener bastante frecuentemente esta terminología. Ahora, esta enzima muscular puede estar elevada, pero a la vez nosotros cuando hacemos una evaluación del paciente podemos pedir otros exámenes que nos pueden ayudar, pues aquí en el seguro no tenemos el CPK, pero tenemos las transaminasas que nos pueden dar una idea de que si un paciente está teniendo una miopatía. Tenemos el CPK total, que es pero el específico. Y tenemos que recurrir también a lo que viene a ser la electromiografía. Y en la electromiografía, que es un examen neurológico, vamos a encontrar en el resultado un patrón miopático. ¿Y cómo son? Unidades motoras polifásicas cortas y pequeñas, fibrilaciones, ondas positivas e irritabilidad insercional, descargas repetitivas de alta frecuencia. Entonces, estas son las imágenes que nosotros vamos a evidenciar en una electromiografía. Hasta ahí nosotros, si tenemos estos 4 criterios, estaríamos hablando de la polimiositis. Cuando a esto se le agrega ya las lesiones dérmicas o cutáneas, entonces ya tendríamos la dermatomiositis. Y vemos en la clasificación, el número 5, cómo
lesiones eritematosas que se conocen como el rash en heliótropo, pápulas o signo de Gottro, que vamos a ver posteriormente en figuritas, ¿no? Algunas láminas de algunas fotos. Los aspectos etiopatogénicos en esta enfermedad son variables, con un fondo genético que a veces está presente o a veces hay algunas que nunca llegamos a conocer en realidad, pero el factor genético como el HLA-B8, el HLA-DR4, en agregación familiar, nos puede dar algunas ideas de que un paciente va a tener ese tipo de patología, ¿no? Variaciones raciales. Factores ambientales que están relacionados a la patología muchas veces son estacionales, ¿no? De acuerdo a las estaciones de los años, podemos ver mayor frecuencia de estas enfermedades. Hay también agentes infecciosos que están involucrados. Ahí tenemos enfermedades como el HIV, esta patología que se tiene de reciente tiempo, no sé cuánto, más o menos era unos 20 años, ¿no? Del HIV, el HTLA-BB1, los virus de Coxsackie, hechovirus, Borrelia, toxoplasma, adenovirus, se han asociado como gatillo para la presentación de este tipo de patología. La epidemiología, la incidencia de estas va de 4.27 a 7.89 casos por 100.000 individuos por año. Vemos que es un poco frecuente. Y si hablamos ya de la patogenia, hacemos un estudio, una biopsia, y vamos a encontrar atrofia perivascular por fenómeno de microisquemia y necrosis. Entonces, una disminución de los capilares musculares, un infiltrado perivascular pericial, ¿no? Y los linfocitos son los que van a darnos la diferenciación del nos van a dar la diferenciación para diferenciar lo que viene a ser la dermatomiositis, la polimiositis y las de cuerpos de inclusión. En la dermatomiositis vamos a ver que existen los linfocitos TCD4 y las células B, que están a nivel perivascular y pericial en el infiltrado inflamatorio que se evalúa, ¿no? Entonces, estos son los hallazgos en la dermatomiositis. En la polimiositis la cosa cambia. Aquí ya no están los linfocitos TCD4, están los TCD8. ¿Ya? Entonces está ya más afectado a nivel muscular, menos a nivel dérmico o perivascular. Entonces tenemos una infiltración linfocítica endomicial predominantemente por linfocitos TCD8. Y si hablamos de los cuerpos de inclusión, vamos a encontrar unas vacuolas, ¿no? Que están presentes en los cuerpos de inclusión. Este fenómeno de invasión parcial que se presenta es típico de estas dos patologías. Entonces, dermatomiositis, ¿no? De CD4 a nivel vascular básicamente, mucho menos los TCD8. En los cuerpos de inclusión tenemos vacuolas, ¿no? Esos espacios que vemos aquí en la imagen, que están ahí como espacios vacíos, parecieran vacuolas, y aglomeración de material celular, que son los cuerpos de inclusión a nivel de las fibras musculares que se ven este tipo de miositis. La miositis por cuerpos de inclusión nos da una sintomatología totalmente diferente a la miopatía como la poli y la dermatomiositis. Aquí ya no vemos la disminución de la fuerza muscular proximal, ¿no? Bilateral. La diferencia es aquí que vemos la disminución de la fuerza distal, como que estaríamos presente con una neuropatía. La asociación de esta patología es en personas mayores de edad asociados más a neoplasias.
Igualmente, la dermatomiositis se asocia más a neoplasias. Entonces, vemos pues que estos criterios de poder nosotros dar el diagnóstico están pues basados en las 5 características que les hemos manifestado, ¿no? Las características de la dermatomiositis, la electrobiografía, la elevación de la enzima del CPK, pero también tenemos las transaminasas y otras enzimas como la aldolasa, el LDH también nos ayuda. La biopsia, donde vamos a encontrar la necrosis, ¿no? Degeneración de las fibras musculares, endomiciales, perimiciales, perivascular, intersticial, células mononucleares. La disminución de la fuerza simétrica. Entonces, ahora, esta disminución de la fuerza muscular también en algunos casos se presenta con la disfagia, ¿no? Respiratoria, no disfagia y compromiso respiratorio muscular. Entonces ahí también, o sea, no solamente está comprometido el músculo de los miembros, el diafragma, ¿no? Los músculos del esófago. Entonces, todo esto nos darían los 5 criterios donde vamos a poder nosotros ubicar a un paciente que tiene o no las lesiones. Entonces, 2 de 4 nos estaríamos nosotros con algo poco probable y las 3 de 4 es más, ¿no? Probable, posible, ¿no? A diferencia de la dermatomiositis, donde tiene sí o sí que estar presente las lesiones o rash de la dermatomiositis. En la clasificación de las miopatías por Bohan y Peter, lo va a dividir también en grupos, ¿no? En diferentes grupos, como el primer grupo, la polimiositis primaria idiopática, el segundo grupo, la dermatomiositis primaria, el tercer grupo, la miopatía asociada a neoplasias, el cuarto, miopatías de la infancia, y el quinto, asociada a enfermedades del tejido conectivo. Entonces, también existe ese tipo de clasificación. En el año 1991 se incluye las miopatías por cuerpos de inclusión. Estas miopatías son más frecuentes en personas mayores, como les decía, es el 15% de los casos. El compromiso con otras enfermedades sistémicas es infrecuente, pero sí algunas condiciones virales son más probables. Enfermedades infecciosas están más frecuentemente asociadas a los otros tipos, como la polimiositis, ¿no? Algunas toxinas, drogas, a las dermatomiositis. Y si hablamos de malignidad, más frecuentemente es asociada a la dermatomiositis, ¿no? Y asociación familiar, ¿no? Que es común en los cuerpos de inclusión. Los criterios de diagnóstico de estas miopatías inflamatorias nos dice pues un diagnóstico definitivo, probable, de los 3 grupos, ¿no? de las enfermedades. En cuanto a la debilidad muscular, en cuanto a las miopatías, a las enzimas musculares, a la biopsia y a las rash o la calcinosis. La calcinosis, que es una de las lesiones que se ve a nivel de la piel, se evidencia más en la dermatomiositis. Es otra de las características que nosotros tenemos que buscar para llegar a un diagnóstico más certero en relación a la dermatomiositis. Hay clasificaciones de clínico-patológicas, ¿no? De las miopatías, como la dermatomiositis grupo 1, pero existen 2 tipos. Entonces ahí tenemos la juvenil y la del adulto. Hablando de la juvenil, vemos que es más frecuente las calcificaciones en los que tienen ese diagnóstico de la dermatomiositis juvenil, menos frecuente en el adulto. La polimiositis, clasificada en 3 tipos, mediadas por células T, por eosinofílicas y granulomatosas. Y el síndrome de superposición
con polimiositis, dermatomiositis, con miositis asociada a neoplasias y miositis con cuerpos de inclusión. Y ahí tenemos en un cuarto grupo las miositis asociadas a neoplasias como solas, un tipo de clasificación, los de cuerpos de inclusión y otras que son de forma focal o difusa. Esta es una clasificación que se hizo el 2002 y nos ayuda para poder diferenciar, ¿no?, la dermatomiositis juvenil básicamente. El EULAR realiza su clasificación de ese tipo de patología, que es una enfermedad poco frecuente, pero que es variable en cuanto a lo que viene a ser el resultado mediante una biopsia o con puntos o scores, ¿no? Entonces, sacando los scores, nosotros podemos tener, pues, un diagnóstico que nos va a ayudar, ¿no?, a saber si estamos frente a este tipo de patología, que es la dermato o la polimiositis. Entonces, la edad de inicio de los síntomas, ¿no?, nos dan con scores, puntos, la edad de los primeros síntomas, la manifestación de las lesiones dérmicas, otras manifestaciones clínicas, las mediciones de laboratorio, y aquí están las enzimas que ya hemos mencionado y las características de la biopsia muscular. Entonces, esas características que nos van a dar puntajes para poder nosotros tener un diagnóstico. En una calculadora que está en la web, nosotros marcamos todos estos signos, ¿no?, para poder evaluar si el paciente está mediante una sensibilidad y especificidad para el diagnóstico probable en un 93 a un 88% respectivamente, cuando se incluyen los resultados de la biopsia. El score va de rangos de 0 a 20, ¿no? La probabilidad va de 0 a 100 y es un método en el cual nosotros tenemos la facilidad de poder hacer el diagnóstico, pero ¿qué le da más puntaje? El tener la biopsia. La biopsia es el valor más importante para el diagnóstico, como en toda patología. Si hacemos un examen o hacemos una historia clínica, tenemos un caso clínico, podemos discutir mucho, ¿no?, el examen, la historia, podemos discutir los exámenes de laboratorio, pero al final, el diagnóstico final es biopsia, ¿no? Nos da básicamente ya el resultado que se podría esperar. Entonces, esta clasificación de los criterios de las enfermedades musculares por el EULAR, tenemos pues las lesiones dérmicas, la clínica, la biopsia muscular, que nos van a ayudar a hacer el diagnóstico. En el año 2017 hace esta clasificación para subgrupos de miopatías inflamatorias. Entonces tenemos la dermatomiositis amiopática, solo la dermatomiositis, la miopatía o miositis por cuerpos de inclusión, la miopatía necrotizante inmunomediada, la dermatomiositis juvenil y la polimiositis. Este es el árbol de clasificación de las miopatías del Colegio Americano y del EULAR en el año 2017. Bueno, entonces vamos a pasar a desarrollar cada una de estas miopatías. Iniciamos con la dermatomiositis. La dermatomiositis, ¿no?, decíamos que tiene una característica principal que son las lesiones dérmicas. Pero sí tenemos una debilidad muscular que acompaña, que es de tipo simétrica y tiene sus erupciones características. Hay signos específicos como el signo del Chal o el signo en B, las pápulas de Gottron y las erupciones como heliótropo, que se ve a nivel de los párpados con un edema periorbitario asociado. La CPK o la creatininfosfuginasa se eleva hasta 50 veces su valor, ¿no?, en un límite superior normal en su fase activa o subaguda. Aquí vemos unas lesiones, ¿no?, poiquiloderma de la dermatomiositis, exantema en heliótropo, ¿no?,
las pápulas de Gottron a nivel de las flexiones de los dedos. Entonces el paciente va a venir de esta manera, presentando estas lesiones eritematosas, ese tipo violáceas, inclusive se ve a nivel de los ojos el signo en chal que vemos aquí en eritema. Sin embargo, también pueden presentarse erupciones características, pero sin debilidad muscular. Entonces ahí estaríamos con una dermatomiositis amiopática. El paciente puede presentar debilidad muscular y patología típica de la biopsia muscular, pero va a tener características, o sea, no va a haber lesiones típicas a nivel de la piel. Entonces ahí estamos hablando de una dermatomiositis sin dermatomiositis. Y aproximadamente el 15% de pacientes después de los 40 años tienden a desarrollar una enfermedad maligna. Entonces, siempre si tienen estas lesiones dérmicas, después de que a un paciente se le ha hecho el diagnóstico, tiene un exantema en el iotropo, o tiene una dermatomiositis, tenemos que estar investigando permanentemente las neoplasias. Porque después de los tercero, a quinto, a 5 años del inicio de la dermato, ya nos podemos estar nosotros ubicando en un cáncer, ¿no? Tumores malignos. Y la dermatomiositis tiene relación con el cáncer colorectal, el cáncer ovárico, pulmonar, pancreático, estómago, ¿no? Entonces la vía digestiva. Yo he visto casos con cáncer vesicular, como síndrome paraneoplásico inició con una dermatomiositis. Los criterios de diagnóstico tienen pues rasgos característicos, las alteraciones de laboratorio, que hemos hablado de las PK, alteraciones miopáticas, la biopsia muscular. Trastornos también que pueden estar asociados son el entrecruzamiento de esclerodermia y otras enfermedades de tejido conectivo. La esclerodermia, que es un tipo de lesión, esclerosis de la piel, donde la piel se va a endurecer, puede estar acompañada de estas miopatías. Cánceres en mayores de 50 y enfermedades infecciosas. Ahora, existen categorías diagnósticas. Tenemos dermatomiositis definitiva, probable, posible y amiopática, ¿no? Que ya hemos hablado. El otro tipo de miopatía es la miositis autoinmune necrotizante. Se presenta en el 20% de los casos de las miopatías inflamatorias. Y aquí la importancia es que se pueden muchas veces clasificar como una polimiositis y puede presentarse esta en forma aguda o subaguda. ¿Y qué característica tiene? La debilidad simétrica proximal, que a menudo es grave y debilitante en la presentación inicial. El CPK elevado, ¿sí? En la comparación de la polimiositis con la dermatomiositis con niveles superiores a 50 veces el límite superior de lo normal. Y ahí tenemos que pedir anticuerpos, el anti-SRP, anti-HMG-CBR con específicos como el NAM. Inicialmente se teorizó, dice que ocurrió en forma secundaria a la exposición de las estatinas. Sabemos que las estatinas se utilizan para lo que es el tratamiento de del colesterol, de la dislipidemia. Entonces, es importante que estos pacientes que alguna vez han recibido este tipo de tratamiento puedan hacer un tipo de miositis autoinmune necrotizante. Hay literatura que está publicando que muchos de los pacientes pueden no haber estado expuestos a las estatinas, pero pueden desarrollar anticuerpos anti esta exposición como otra fuente, ¿no? La polimiositis no tiene los criterios específicos para su clasificación en otras 4 categorías, ¿no? Que son negativas para el anticuerpo y específicos de la miositis. Entonces, vemos que es similar a la dermatomiositis, con una debilidad proximal, la biopsia, pero aquí
está fuera las lesiones dérmicas. Entonces ahí ya, y como hemos visto también, el grupo de células afectadas también es diferente. El CPK se eleva más, elevarse hasta 50 veces el límite superior de lo normal en su fase activa. Y aquí tenemos los criterios. Entonces, manifestaciones clínicas que van de inicio subagudo, debilidad muscular, ¿no? Manifestaciones sistémicas que son disfagia, afecciones intersticiales, alteraciones de laboratorio, ¿no? La elevación de las enzimas, la electromiografía, la biopsia muscular con sus infiltrados y las células linfocitos TCD8. Tenemos los trastornos también que se pueden asociar con otras enfermedades como el lupus, la artritis, el síndrome de Sjögren, las enfermedades mixtas del tejido conectivo, infecciones como el VIH, el HTLV1, el cáncer también se asocia, pero en menos frecuencia que la dermatomiositis. Tenemos pues la categoría diagnóstica con polimiositis definitiva, probable o posible. Otro de los compromisos importantes en este tipo de patologías es el síndrome antisintetasa. Este tiene también una debilidad muscular proximal simétrica. Y hacemos la biopsia, es compatible con una dermatomiositis. Pero tenemos algo que es muy importante conocer, es la presencia del anticuerpo positivo asociado a la miositis, que es el anti-Jo1, que está en el 75% de los pacientes. Este síndrome antisintetasa típicamente va a presentar artritis, fenómeno de Raynaud, fiebre, y algo típico son las manos de mecánico. El paciente viene con unas lesiones a nivel de la mano, como que, un mecánico es una mano pues, que está dañada, ¿no? Como lesiones, como heridas, ¿no? Entonces, algo así es la mano de este paciente. Con el 70% de los pacientes se desarrolla además una enfermedad pulmonar intersticial. Entonces, no se olviden que este síndrome antisintetasa tiene sus características típicas, ¿no? Que se ha mencionado. En su presentación clínica, también tiene una subcategoría separada y única de las miopatías inflamatorias. Entonces, aquí vemos las lesiones típicas de unas manos de mecánico, ¿no? Mano descamativa, con lesiones como heridas. Entonces, este es un paciente de síndrome antisintetasa, lesiones que están ubicadas en la piel. El otro tipo de miopatías es la miopatía por cuerpos de inclusión. Y como habíamos manifestado también, aquí la biopsia muscular es algo importante, donde vamos a encontrar, ¿no? las células TCD8 y las vacuolas que decíamos. Hacemos la tinción para el citocromo oxidasa P62 y los depósitos amiloides, dice, congofílicos, al mismo tiempo que la presencia de vacuolas puede diferenciar la miositis de cuerpos de inclusión de la polimiositis, porque podría aparecer, ¿no? La sintomatología de debilidad muscular, pero la biopsia es categórica. Estos hallazgos de las miositis por cuerpos de inclusión pueden no estar presentes en la actividad temprana de la enfermedad, por lo que el examen histológico nos dice inicial puede ser más consistente con los hallazgos observados en la polimiositis. Es importante la evaluación clínica, hacer una buena historia clínica, ¿no? Ver si existen los cuerpos de inclusión, con la extensión, al hacer el examen, la disminución de la fuerza de la fuerza distal en la evaluación que se va a realizar. También ver si tiene disfagia, que es un proceso que se observa lentamente progresivo en personas mayores de 50 años, y esta patología afecta principalmente a los hombres. El CPK no está tan elevado como vemos en la dermatopolimiositis, solamente 10 veces del límite superior de lo normal.
Sus características de la miositis de cuerpos de inclusión, manifestaciones clínicas, la duración de la enfermedad. Es hasta más de 6 meses, la edad es en personas mayores, con debilidad, ¿no? Y atrofia muscular lentamente progresiva, afección selectiva, inclusive a nivel del cuádriceps femoral, flexores de los dedos, ¿no? Puede ser asimétrica y la disfagia es frecuente. Entonces, esas son las características que tenemos que tener presentes, que son muy diferentes a las otras miopatías. Los exámenes de laboratorio, igualmente las enzimas que están musculares pero que son moderadamente elevadas. En algunos casos se ha visto inclusive que pueden ser valores normales, la electromiografía, donde vemos las unidades, ¿no? Que son típicas de un patrón miopático o mixto, que vemos con potenciales de unidad motora de larga y corta duración, la biopsia muscular, donde vamos a ver la inclusión nucleolar de citoplasmática, las inclusiones, que son diferentes a la otra biopsia, a las otras biopsias. Trastornos asociados que están frecuentes son el cáncer, ¿no? De débil asociación, pero también es presente. Es enfermedades autoinmunes, ¿no? Y poco frecuente las infecciones, el toxoplasma, ¿no? Nos menciona. En la categoría diagnóstica tenemos miositis por cuerpos de inclusión definidas, por cuerpos de inclusión probable y por cuerpos de inclusión posible. Aquí tenemos imágenes donde vamos a ver la dermato, la poli y la miospatía por cuerpos de inclusión. La dermatomiositis, lesiones dérmicas, ¿no? Que se evalúan, y a nivel de la miopatía por cuerpos de inclusión, la debilidad proxdistal, que hay atrofia inclusive de los flexores, en este caso a nivel del antebrazo y cuádriceps, ¿no? Como se ve aquí, es miositis que nos está dando una sintomatología típica con este tipo de lesión. La patología, hemos hablado ya de cómo está asociado en la biopsia, algunas diferencias en la clínica, ¿no? Vamos a ver acá de los 4 tipos los mencionados, la electromiografía, la biopsia muscular, los anticuerpos que están presentes y la resonancia magnética, que es otro examen que nos ayuda a poder nosotros evidenciar el edema, la inflamación, el compromiso que se puede ver selectivamente en las lesiones dérmicas. Entonces, los estudios importantes son los estudios auxiliares. Y tenemos que tener presente, hemos hablado del CPK, para el diagnóstico de la miopatía con una sensibilidad del 69%, pero no es específica. Es importante asociar a otro tipo de enzimas para poder mejorar nuestro diagnóstico. En el caso de que no tengamos el CPK, tenemos la aldolasa, la mioglobina lactato, la deshidrogenasa aspartato, aminotransferasas, ¿no? Alanino-aminotransferasa. Los niveles de CPK en la mayoría están más de 50 veces de lo normal. En pacientes que tienen ese tipo de patología, ¿no? Y también se encuentran elevados a niveles de 5 a 50 veces por arriba de lo normal en pacientes con las miopatías como la polimiositis. La presencia del CPK dentro de los límites normales en un paciente con enfermedad activa puede reflejar que escasas fibras musculares funcionales o escasa compromiso o atrofia muscular. En cambio, a pesar de estas limitaciones del CPK, también se recomienda determinar al menos una vez al mes después de iniciar el tratamiento, que nos ayuda a poder nosotros ver si está respondiendo o no el paciente, como un método de ver su actividad del tratamiento, de la enfermedad, para controlar. La velocidad de sedimentación nos ayuda también para poder ver o correlacionar la actividad de la enfermedad.
En los anticuerpos que nosotros solicitamos, el anticuerpo antinuclear, en el caso puede estar detectándose positivamente, dicen un 24-60% de los pacientes que tienen dermatomiositis y en un 16-40% en los pacientes que tienen polimiositis. Este patrón nuclear más frecuente se observa en el anticuerpo antinuclear, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos el patrón nuclear, tenemos que estar sospechando de un paciente que tiene un síndrome de superposición. Esta es una imagen donde vemos la resonancia magnética. Y en la resonancia magnética nosotros podemos evaluar, ¿no?, si hay un proceso inflamatorio, hay edema o sustitución del tejido graso con el tejido blando, no sé que hay una diferencia, cómo se está sustituyendo, ¿no?, las normalidades a nivel de las fibras musculares. La señal que se emite está incrementada en el agua libre intracelular o extracelular. Entonces ahí vamos a ver un proceso inflamatorio con infiltración grasa que es subyacente. Estamos viendo acá las imágenes, más evidente en esta zona. Las ventajas de la resonancia magnética. Es un examen que sabemos que, a pesar de ser caro, no es invasivo, localiza efectivamente las áreas afectadas para poder evaluar los segmentos musculares. Porque a diferencia de la biopsia, es una toma de muestra no tan específica, ¿no? Porque puede ser que nosotros hayamos tomado una muestra que no tenga muchas lesiones, entonces nos dificulta. Nos ofrece también la guía de localización del sitio ideal para la biopsia. Cuando hacemos la biopsia o se indica la biopsia muscular, se tiene que hacer, se utilizaba también la electromiografía, porque con la electromiografía hacíamos dónde estaba ubicada la debilidad muscular, los patrones miopáticos, y donde había más deficiencia o más daño muscular, en esa zona se toma la biopsia para poder tener un diagnóstico más certero. Pero la resonancia magnética ha mejorado este aspecto, porque nos guía más, ¿no?, frecuentemente, o sea, la zona específica para toma de biopsia. Es una técnica que a diferencia del ultrasonido, es una técnica que es menos dependiente de un operador. Porque el ultrasonido, sabemos que si un médico, en este caso radiólogo, tiene buen ojo, va a encontrar las lesiones rápidamente, a diferencia de otro que no lo tenga. Pero la resonancia nos va a dar imágenes ya específicas. También puede ser útil para evaluar a pacientes con dermatomiositis, que habitualmente tienen enzimas musculares dentro de límites normales. Entonces, ahí vemos si hay un proceso inflamatorio, debilidad, y vamos a diferenciar la exacerbación de la miositis y la miopatía secundaria a los esteroides. ¿Por qué les decimos esto? Cuando se trata de un paciente con la miopatía inflamatoria, lo que se le va a indicar es corticoides. Y los corticoides se inician pues a 1 por kilo, 2 por kilo, he visto en algunos casos. Y los corticoides tienen como complicación la debilidad muscular. Entonces, podríamos estar tratando un paciente y tener supuestamente que la enfermedad está activa, pero no está activa por la enfermedad. La debilidad es asociada al uso de corticoides. Entonces, ¿cómo evidenciaríamos que sí efectivamente es la enfermedad? Con la solicitud de la resonancia magnética, donde vemos pues esta sustitución del tejido muscular por un tejido graso, por un proceso inflamatorio. También nos permite evaluar la actividad, ¿no? En casos específicos nos ayuda a seleccionar la forma de la biopsia, pero tenemos que hacer una buena solicitud, indicación médica para ver qué es lo que queremos, ¿no? Identificar también hallazgos similares ante una rhabdomiolisis, que es muy diferente a una miositis inflamatoria, a una miositis infecciosa. Entonces, la resonancia es una herramienta diagnóstica útil dentro del contexto de la clínica. Tenemos ya este tipo de miopatías que hemos evaluado, hemos visto en todos los contextos del síndrome antisintetasa, con sus manos de mecánico, el fenómeno de Raynaud, la artritis,
¿no? La disfagia, que es una de las miopatías severas, la necrotizante, que es la que se ha ocasionado probablemente por las estatinas, ¿no? El overlap, que está asociado a otro tipo de enfermedades como las polimiositis, la esclerodermia, al síndromes el síndrome de superposición, síndrome de Sjögren, que tiene los marcadores del anti-RO, el anti-LA, la, la calcinosis, ¿no? Que se ha visto en las dermatomiositis, en las enfermedades de la piel. Tenemos el anti-MI, 2, la asociación de las enfermedades musculares. Entonces, tenemos que hacer todo ese screening de qué podría ser si estamos frente a un paciente que tiene debilidad muscular y todos los síntomas que se han manifestado, y hacer el diagnóstico diferencial. Tenemos enfermedades como el lupus. El lupus puede dar toda esta sintomatología de debilidad muscular. Mire, esto pareciera un exantema en el heliotropo, pero este es el rash malar, que es diferente. La esclerosis sistémica, que da lesiones dérmicas, que puede dar calcificaciones del síndrome de Crest, las lesiones a nivel de los nudillos, las enfermedades mixtas del tejido conectivo, que además de tener otras enfermedades miopáticas, pueden asociarse a otra sintomatología. Un problema de la fotosensibilidad que nos podría estar dando quizás un error en el diagnóstico, y la dermatomiositis por contacto, que también tenemos lesiones dérmicas, pues contacto por alguna sustancia. El riesgo de cáncer en los pacientes también es importante. Las dermatomiositis nos dan hasta 6 veces mayor riesgo en comparación con una población mayor. Una población mayor, ¿no? Que es 2-4 veces mayor en comparación con pacientes con las polimiositis, entonces más frecuente. Dermatomiositis juvenil también está asociada, pero más raramente al cáncer, y la dermatomiositis y el cáncer, particularmente el cáncer, ya hemos hablado de ovario, cáncer pulmonar, pancreático, estómago, colon, recto. Entonces, esto ya se mencionó. Y la polimiositis asociada al incremento de riesgo de linfoma, no Hodgkin, compromiso de cáncer pulmonar y cáncer de vejiga. Entonces ya ustedes tienen que estar diferenciando qué cánceres están con la dermato y qué cánceres están con la polimiositis. Los pacientes que tienen dermatomiositis o polimiositis, la mayoría son mayores, ¿no? De 45 años, de sexo masculino, con factores que tienen predisposición a alguna neoplasia. Hablamos de los cáncer asociado a las miopatías en un 2-4 en hombres y 3-4 en mujeres. Miopatías inflamatorias, la dermatomiositis, ¿no? También hay otro tipo de cáncer, que es el cáncer prostático, el cáncer de mama. Entonces, tenemos todos estos que aumentan el riesgo de tener este tipo de patologías. El tratamiento. Entonces, tenemos que saber con qué tipo de miopatía estamos, si es el tipo correcto, hacer un buen diagnóstico para poder tener un buen pronóstico y hacer una terapéutica adecuada. El tratamiento de las miopatías inflamatorias tienen pues 3 pilares fundamentales. Primero, identificar y erradicar los factores o agentes causales. El tratamiento farmacológico al momento de iniciar un inmunomodulador o inmunosupresor. Y tenemos que recuperar al paciente con terapia física. Estas 3 intervenciones no incluyen o excluyen una de la otra. Pueden estar juntas dependiendo de cada caso. Entonces, miren, en los casos de los niños rápidamente hacen calcinosis. El músculo se inflama, entonces no vamos a iniciar el tratamiento cuando está en un proceso activo, pero sí tenemos que rápidamente bajar la inflamación, iniciar con terapia física. De lo contrario, este niño va a quedar viciado, o sea, va a estar con compromiso, no poder movilizar sus brazos, etc. Si es una miositis infecciosa, obviamente tenemos que tratar, ¿no? El cuadro infeccioso. Si tenemos un síndrome paraneoplásico, tratar el foco primario, que sería el cáncer. En cuadros que tengan asociación con fenómenos
autoinmunológicos subyacentes puede darse con agentes, ¿no? Inmunosupresores, inmunomoduladores. Y en miopatías gatilladas por agentes miotóxicos, como las estatinas, estas deben inmediatamente suspenderse. Es por eso que cuando hacemos la historia clínica tenemos que preguntar si están tomando estatinas. Y entonces inmediatamente tenemos que suspender para evitar que existan este daño. La terapia es, en cada individuo va a iniciar de acuerdo a una escala, ¿no? Primeramente, iniciar con un tratamiento con glucocorticoides, con diferente puede ser de acuerdo a la severidad, ¿no? De 1 miligramo por kilogramo, que se va a ir graduando conforme pasan las semanas. Se puede usar con pulsos terapias iniciando y se va bajando progresivamente. A la vez, nosotros vamos a tener que dar inmunosupresores. Tenemos diferentes tipos de inmunosupresores. Aquí está señalando el metotrexate, ¿no? La azatioprina, el ácido micofenólico, micofetil, ¿no? Micofenolato mofetil, también le llamamos. En el caso de no tener una buena respuesta, se pueden adicionar inmunoglobulina, ¿no? O la ciclosporina, y terapias que pueden ir con escalas hasta utilizar biológicos como el rituximab, asociado también a la ciclofosfamida. Entonces, cada individuo tiene un diferente tipo de manejo de acuerdo a la severidad. Los esteroides, lo primero, ¿no? La primera línea de tratamiento, hasta en 60-70% de pacientes nos da una muy buena respuesta. 1 miligramo por kilogramo, con reducción gradual, de 10 miligramos 1 a 2 semanas, ¿no? Hasta alcanzar una dosis de 20 miligramos. Progresivamente vamos bajando 2.5 por semana, ¿no? O 2 semanas. La dosis de metilprednisolona, que es para hacer los pulsos, van de 30 miligramos por kilogramo por dosis, máximo 1 gramo diario por 3 días. Esto en pacientes que tienen una enfermedad grave que pone el riesgo de vida. Ellos, ¿quiénes son? Aquellos que tienen compromiso a nivel del músculo cardíaco, afecciones esofágicas, una neumonitis intersticial. Y el empleo de inmunosupresores, ¿no? El metotrexate, azatioprina, ácido micofenólico o micofenolato mofetil, que nos van a dar una buena seguridad en el tratamiento. Debe iniciarse de manera temprana, particularmente en pacientes que tienen una respuesta muy baja o refractaria a los corticoides. Pero no solamente eso, sino son ahorradores de corticoides en enfermedades rápidamente progresivas y afección extramuscular grave. La terapia de la inmunoglobulina, ¿no? Es también en combinación con esteroides en casos de enfermedades refractarias. La ciclosporina que les decía podemos utilizar. La ciclofosfamida, de acuerdo al peso, se da en impulsos, ¿no? Particularmente en casos de síndrome antisintetarsa o neumonías intersticiales para prevenir el avance de la enfermedad, pero también tenemos que tener presente que estos tipos de tratamiento tienen que estar evitándose las infecciones, entonces hay que hacer cobertura de antibióticos. El rituximab en infusiones de 1 gramo entre infusión cada 2 semanas, refractario a tratamiento convencional, y tratamiento en el caso de cuerpos de inclusión, también los corticoides no producen ningún beneficio aparentemente en el inicio, ¿no? Agentes citotóxicos, es difícil la respuesta, y la terapia inmunomoduladora, el recambio plasmático, no han demostrado beneficios. Entonces, el tratamiento con posible beneficio en estos casos es el interferón B, el que nos puede las globulinas antilinfocíticas, ¿no? Terapéutica, que ha dado resultados positivos, ¿no? Y algunos acá que están presentes. Entonces, este tipo de patologías es bien raro, pero que ustedes deben conocer. Bueno, estamos con la hora, creo. Tenía otra diapositiva por acá, pero ya falta 1 minuto. No sé si llegaremos a ver algunas imágenes, creo que tengo más.
más frecuentes. Wow. No le he sacado, creo. En la siguiente clase les voy a mostrar más imágenes de las miopatías para que ustedes vean aunque hemos visto algo de manos de mecánico, el sistema en el heliótropo. Si han visto imágenes, les voy a dar más, algunos de los resúmenes que tengo, más cortitos quizás, para que puedan ubicarse, ¿no? Tienen clases a las 8, me dijeron, he volado. ¿Alguna pregunta, chicos? Creo que no hay dudas, doctora. Es un poquito complicado quizás esta segunda parte es más difícil. Espero que estén estudiando, hagan sus cuadritos, sus resúmenes. ¿Cuándo me van a entregar? ¿Ya te han presentado Cristian todavía? Doctora, de eso mismo ya lo están subiendo los chicos. Esta semana, por favor. Y creo que ya. Ok. Sí, Bueno. esta semana, doctora. Ok, estamos entonces finalizando las clases. Nos vemos el día martes, ¿no? ¿Martes tenemos? Sí, martes, doctora. Ok, nos vemos el martes, chicos. Buenas noches con todos. Buenas noches, Hasta luego, doctora. Gracias. Hasta luego, doctora. Hasta luego, doctora. Gracias. Buenas noches, doctora. Hasta luego, doctora. Gracias. Hasta luego, doctora.